Hola, hola, bendiciones en el Señor y feliz tarde en este día, ya martes 3 de septiembre. Estamos en este mes de la Biblia y noveno mes del año. Y hoy la iglesia nos recuerda la memoria de San Gregorio Magno, Papa y doctor de la iglesia. Recordemos que los doctores de la iglesia son personas que por sus grandes aportes justamente a la doctrina, las enseñanzas y demás, se catalogan como referentes dentro de justamente esa experiencia de fe y ese crecimiento en el conocimiento que Dios quiere revelarse hacia cada uno de nosotros. Bueno, San Gregorio es uno de aquellos que desde sus época de papado alrededor de los años 500 nos permite tener una nueva dimensión y una apertura más a la experiencia de Dios. Incluso, como dato curioso, él dentro de la celebración eucarística incluye y le da un gran valor a la parte musical, al canto, a la participación del pueblo con cantos que permitan alabar a Dios. De ahí el que conocemos como el famoso canto gregoriano es propiamente parte de ese influjo que le da a ese pues sentido de no un mero adorno dentro de la celebración, lo que es la música, y aquí hago también un pequeño paréntesis, que la música, el canto, todo esto no es un adorno de la celebración, es parte propiamente de la experiencia de oración que hacemos dentro de ese compartir en el elemento más alto y el culmen de nuestra vida cristiana, como lo es justamente pues lo que es la Eucaristía. Entonces, 2 reflexiones al respecto. La primera es, participemos como pueblo. Si esta nueva experiencia que nace del Concilio Vaticano II busca promover una participación más activa, más consciente del pueblo, es para que nos formemos parte de, participemos con entusiasmo, que verdaderamente sintamos de la Eucaristía ese momento de encuentro con el Señor. Y por otro lado, para aquellos que Dios les ha dado el don y también la invitación a ser animadores de canto, desen cuenta de eso, son animadores de un canto y que la música, el canto, todo forma parte de esa oración que hacemos como iglesia. Entonces es importante la formación, es importante también que su servicio no esté en ese exaltamiento de mi figura personal o de mi talento porque canto muy bien y demás, no, sino en que yo tengo que ser el primero que motive a la comunidad a elevar un canto al Señor. Entonces, eso también conlleva la evaluación de repertorios, conlleva la evaluación de justamente las canciones que hacemos y también esa, pues, disposición para que la gente participe. Pero bueno, volviendo un poco a la liturgia propiamente de hoy, hoy encontramos en el Evangelio que es tomado de San Lucas un una sorpresa de las personas al ver a Jesús, pues, sacando de un alma que tiene un demonio impuro, sacándolo él mismo, y sobre todo, la gente, se sorprendía, y muy a propósito del mes de la Biblia, sobre el poder de su palabra, sobre el poder de aquello que él decía, sobre la autoridad con la que él hacía sentencias y llamamientos. Pero al final mucho de todo eso era sobre esa duda de qué es esto y por qué y qué ocurre y qué tiene de diferente y demás. Y esto es algo que también a veces a nosotros nos puede resultar muy normal, que es el tener una experiencia externa de lo que Cristo hace por cada uno de nosotros, mantenernos ahí en la, ¿cómo llamarlo? En el entorno, pero no profundizarlo. El sentirnos ajenos a esas realidades, más si estamos tan involucrados en nuestra experiencia cotidiana, en nuestra vida terrenal, que podemos sentirnos nunca interpelados por la gracia de Dios. Volvemos al tema de las celebraciones. Voy a misa como un acto, pues, tradicional de mi vida, pero entro y salgo igual. Bueno, es normal que en ocasiones tengamos cierta aridez espiritual, pero si es constante, entonces ahí tenemos que revisarnos nosotros y ver qué es lo que está ocurriendo. Posiblemente tengo una religión de tradición, pero nunca he dado ese paso de tener ese encuentro real con el Señor. Entonces, bueno, ahí tenemos que empezar a trabajarlo, porque al final es lo que justamente nos explicaba San Pablo en la primera lectura, que es que hablándole a la primera carta a los Corintios, nos recordaba que lo que vivimos, que lo que hacemos, que donde nos movemos, que la necesi que el esa necesidad, por decirlo de alguna manera, de padecer
ese peregrinaje a lo largo de tantas dificultades, el padecimiento de tantas persecuciones y demás, tiene un sentido profundo, ¿por qué? Porque no nace de mi humanidad, sino es porque me mueve el Espíritu Santo y me da la fortaleza de seguir entendiendo que lo que estoy pasando, que lo que estoy viviendo, que lo que está ocurriendo, no es nada en relación a los beneficios futuros de una vida eterna. Pero es cierto que para eso también es importante que pongamos a trabajar esa relación con Dios. No porque el Señor se aleje de nosotros, sino porque pues, nosotros muchas veces en nuestro corre-corre vamos bloqueando, vamos poniendo obstáculos que no nos permiten poder ver con claridad todo aquello que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que justamente tenemos que ir aprendiendo dentro de ese caminar dentro de la vida de la fe. Saber de que Jesús camina a nuestro lado, entender que Él siempre va con nosotros y que Él nunca nos deja, que Él es como ese pastor. De hecho, decía en una explicación de esos textos patrísticos, justamente San Gregorio, que Él es el buen pastor y Él nos va llevando, pero también esas ovejas reconocen la voz de su pastor y la siguen. Entonces, ahí también viene ese nuevo elemento, que es, como él mismo lo explicaba y reflexionaba de una carta del apóstol San Juan, de su primera carta. El que conoce, el que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, verdaderamente está mintiendo. Entonces, como decía, y hago esta última acotación que hacía justamente San Gregorio, es importante que nosotros, pues, despertemos el espíritu, enardezcamos nuestra fe, entendamos que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos todo en el Señor, de manera de que ninguna situación, ninguna adversidad, ninguna complicación pueda, pues, justamente obstaculizar esa fiesta, ese gozo interno que tenemos de sabernos redimidos por Dios. Por eso también el Salmo responsorial nos dice que el Señor es justo y bondadoso, que el Señor siempre está ahí esperándonos, como aquella frase o como aquella imagen del Padre misericordioso que espera a su hijo pródigo ahí en las orillas de su casa, siempre mirando el firmamento con el objetivo de verlo llegar. Bueno, eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que podamos acercarnos, que podamos conocerle, que podamos permitirle renovar nuestra vida. Entonces, que hoy, bajo la intercesión de San Gregorio Magno, Papa, a quien recordamos con tanto cariño, podamos cada uno de nosotros poder mantenernos firmes en la fe y ser testimonio para los demás, entendiendo que el Señor sigue contando con nosotros.